Saludos, bienvenidos a este video tutorial de cómo resolver un modelo de programación lineal mediante el método simplex de dos fases. Primeramente tenemos el siguiente modelo matemático que nos dice minimizar z igual a 2000x1 más 500 de x2, sujeto a dos restricciones, 2x1 más 3x2 mayor o igual a 36, y la segunda restricción 3x1 más 6x2 mayor o igual a 60. Muy bien, comencemos a trabajar sobre nuestro modelo matemático, al cual primeramente comenzaremos agregando nuestras variables de holgura y nuestras variables superfluas. Para ello vamos a utilizar la herramienta de ecuación que viene en Microsoft Excel. Primeramente vamos a reescribir nuestra función objetivo, que es minimizar z igual a 2000x1. Vamos a utilizar las herramientas de diseño que tenemos para subíndices, x1 más 500 de x2. Ahorita en este primer paso nuestra función objetivo queda de la igual forma que como en el inicio, no así nuestras restricciones, que vamos a empezar a escribirlas y donde vamos a agregar nuestras variables de holgura y nuestras variables superfluas. Vamos a trabajar nuestra restricción número 1, que quedaría de la siguiente forma. Tenemos primeramente 2x1 más 3x2 más, agregamos nuestra primera variable de holgura, que en este caso nosotros la vamos a llamar x3, igual a 36, más nuestra primera variable superflua, que vamos a llamarla s1. Muy bien, así quedaría lista nuestra primera restricción. Vámonos con la segunda restricción, en la cual vamos a comenzar con 3x1 más 6x2 más nuestra segunda variable de holgura que vamos a agregar, que vamos a nombrar x4 para seguir el consecutivo, igual a 60, más nuestra segunda variable superflua que vamos a llamar S2. Muy bien, aquí solamente vamos a agregar una ecuación más, que son nuestras restricciones de no negatividad para nuestras variables x1 y x2. De la siguiente forma, x1 x2 mayores o iguales a 0. Con esto yo le estoy indicando al sistema de restricciones que no puedo tener variables con resultados negativos. Muy bien, y una vez que tenemos este modelo matemático, vamos a proceder a adaptarlo para poderlo utilizar en nuestras tablas simplex de la fase 1 de nuestro método de dos fases simplex. Muy bien, continuamos. Vamos a reescribir nuestra función objetivo. Para ahorrar tiempo, vamos a copiar y pegar. Sin embargo, vamos a sustituir nuestras variables y nuestros valores de 2000x1 más 500x2 por nuestras variables de holgura que agregamos en nuestras restricciones. Vamos entonces a agregarlas. En este caso nosotros sabemos que nuestras variables de holgura que agregamos es x3 y x4. Muy bien, quedaría lista ahí nuestra función objetivo, y ahora vamos a reescribir nuestras restricciones. Para reescribirlas, lo que vamos a hacer es que nuestras dos variables superfluas las vamos a pasar al otro lado de la restricción, recordando que cuando un elemento pasa de un lado a otro de la igualdad, pasa con su operación contraria. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar la ecuación para no volverla a escribir toda, y vamos a trasladar S1, ¿sí?,
al otro lado de la igualdad. De la siguiente forma, recordando que pasan con la operación contraria. Quedaría menos S1. Y vamos a hacer lo propio con la segunda restricción. Nuestra segunda restricción la pegamos y vamos a pasar S2 al otro lado de la igualdad. Cambiamos la operación, estaba sumando, pasa restando y colocamos nuestra restricción de no negatividad. Esta en este caso pues queda de la misma forma para nuestro modelo matemático. Muy bien, ya estamos casi a punto de dejar listo nuestro modelo matemático para poderlo usar en nuestra tabla 0 de la fase 1 del método simplex. Aquí el siguiente paso sería nuestra función objetivo, igualarla a 0 para poder ya dar paso a la fase 1 del método simplex de 2 pasos. Entonces proseguimos a igualar nuestra función objetivo, igualarla a 0 para poderla utilizar en nuestra tabla número 0 del método simplex de 2 fases. Entonces lo que vamos a hacer es tanto x3 como x4 pasarlos al otro lado de la igualdad, recordando como en las anteriores restricciones que pasan con nuestra operación contraria, ambos estaban haciendo suma, entonces quedarán restando y nuestra función objetivo quedará igualada a 0. De esta forma nuestras restricciones pues quedarán también de la misma forma, ya nada más las vamos a copiar para ya poder dar inicio a nuestras tablas. Entonces nuestra restricción número 1, vamos con nuestra restricción número 2 y copiamos nuestra restricción de no negatividad. Muy bien, vamos de hecho a ponerle un recuadro para no olvidar que este es nuestro modelo matemático que estaremos utilizando para nuestras tablas del método simplex de 2 fases. Entonces vamos a dar inicio a la fase 1, vamos a escribir nuestra tabla 0, la cual va a estar compuesta por las columnas donde vamos a poner todas nuestras variables, incluyendo las de holgura y las superfluas, y en las filas vamos a poner z y nuestras variables de holgura, de tal forma que nuestra tabla quedaría de la siguiente forma, quedaría z, x1, x2, s1, s2, x3, x4 y vamos a agregar una fila más que vamos a llamar resultado. Muy bien, ahora vamos con nuestras filas. Nuestra fila, la primera se recomienda poner z, después vamos a poner nuestras dos variables de holgura que es x3 y x4. Muy bien, y ahora sí comenzaremos a llenar nuestra primera fila que pertenece a la función objetivo, en donde apreciamos que tenemos una z, no existe valor para x1, tampoco para x2, tampoco para para S1, para S2 tampoco, pero para x3 sí tenemos menos 1 y para x4 tenemos menos 1, siendo igual a 0. Bien, vamos con la segunda restricción donde se encuentra nuestra variable de holgura x3 y comenzamos a ver que de z no tenemos valor para z, para x1 tenemos 2, para x2 tenemos 3, para s1 tenemos menos 1, para s2 no tenemos valor, para x3 tenemos 1, para x4 no tenemos valor y nuestro resultado es 36. Seguimos, vamos con la última restricción, donde podemos apreciar que de z no tenemos valores, pero de x1 tenemos 3, de x2 tenemos 6, de s1 no tenemos valor, de s2 tenemos menos 1, no tenemos valor para x3, pero para x4 tenemos 1 y tenemos como resultado 60. Muy bien, tenemos entonces ya escrita nuestra tabla número 0 para la fase 1 del método simplex de 2 fases. Bien, continuamos con la fase número 1. La siguiente tabla que vamos a hacer va a ser una tabla en donde nosotros vamos a recalcular nuestra fila de z de tal forma que los dos valores que tenemos, el de para x3 y para x4, sean iguales a 0.
Para eso vamos a usar la siguiente fórmula que vamos a escribir aquí. Vamos a utilizar otra vez nuestra herramienta de ecuación para escribir la fórmula que vamos a utilizar. La vamos a poner aquí a un ladito. Y esta fórmula que vamos a utilizar nos dice que la nueva fila Z va a ser igual a la fila Z más la fila, en este caso la que vamos a utilizar va a ser X3 más la fila X4. Muy bien, utilizando esa fórmula, bueno, vamos a reescribir nuestra tabla, que vendría siendo nuestra tabla número 1. Vamos a borrar aquí todos nuestros valores que tenemos para la fila de Z. Recordando que en esta tabla solo vamos a trabajar sobre la fila de Z, no vamos a trabajar sobre la fila de X3 ni la de X4. Estas dos filas permanecen exactamente iguales. Entonces vamos a trabajar nuestra fórmula en Excel y vamos a poner que va a ser igual a la fila de Z más la fila de X3 más la fila de X4. Vemos muy bien ahí nuestro valor de 1. Y aquí, bueno, para facilitar la vida solamente vamos a correr nuestra fórmula y ya Excel pues solito nos va a calcular nuestros datos. Podemos apreciar que tanto X3 y X4 en la fila de Z se convirtieron en ceros. Ello es importante, de hecho pues es la finalidad de este paso, que cuando tenemos valores negativos en las variables de holgura, tengamos que aplicar la fórmula que tenemos aquí a un ladito para poder convertir dichos valores en ceros, que haya una carencia de valores. Entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestras iteraciones, ¿sí?, para nuestro modelo de la fase 1. Entonces vamos a seguir con la siguiente tabla. Aquí esto es muy parecido a lo que habíamos aplicado en el método simplex para maximizar. Sin embargo, aquí lo que vamos a buscar va a ser nuestro valor que en la fila de Z sea el más positivo. Contrario a lo que veíamos en el método simplex para maximizar, que buscábamos el más negativo, aquí vamos a buscar el más positivo. Bien, ello nos va a servir para localizar nuestra columna pivote, que en este caso va a ser la de X2. Y de igual forma vamos a realizar una división entre el resultado y el valor que tenemos en la columna pivote para averiguar cuál va a ser nuestra fila pivote. ¿Vale? Aquí nos da 12 de entrada y en el siguiente nos da 10. Entonces buscamos el que es el valor menor, que sería en este caso el de la fila de X4, y esta sería nuestra fila pivote. Con ello ya podemos empezar a calcular nuestra siguiente tabla. Aquí pues, para ahorrar tiempo, pues vamos a copiar igual la misma tabla. Vamos a quitarle los colores que habíamos marcado para fila y columna pivote y vamos a borrarle los valores para poder empezar a hacer nuestros nuevos cálculos. Bien, comenzamos a calcular nuestra nueva fila pivote. Esto se hace igual que como cuando hicimos en el método simplex para maximizar, en donde cada uno de los elementos de la fila pivote lo vamos a dividir entre su elemento de la columna pivote, que en este caso es 6. Aquí voy a colocar unos signos de pesos. Esto le indica a Excel que esa celda se queda inmóvil y esto me va a permitir que yo voy a poder nada más recorrer nuestra fórmula y Excel solito pues me va a calcular todos los valores. Bien, aquí habíamos hablado de cuando calculábamos método simplex, que pues es importante el que manejemos, por decirlo así, pues valores de fracciones para no perder exactitud. Sin embargo, aquí de Excel pues no es tan relevante, porque Excel, aunque nos muestra aquí solamente una cantidad limitada de valores, pero en el cálculo Excel pues está utilizando todos los valores, entonces no tenemos problema en ese sentido y podemos utilizarlo de esta forma. Bien, aunque bueno, pues por ahí si quieren utilizarlos
pues bueno, utilizar menos valores o quitarle decimales, no hay problema. De todos modos, Excel considera tal cual el valor real que está haciendo el cálculo. Muy bien, entonces ya tenemos calculada nuestra nueva fila pivote y con ella pues vamos a poder calcular nuestras otras dos filas. Vamos a hacerlo, esto recordando que es igual como lo hacíamos en el método simplex para maximizar. Muy bien, entonces vamos a comenzar a calcular nuestra fila de Z. Bien, comenzamos, entonces va a ser fila de Z menos el valor que tenemos en nuestra columna pivote, que igual voy a usar signos de pesos para dejar fija esa celda, multiplicado por la nueva fila pivote. Muy bien, ya tenemos otro valor y recorremos nuestra fórmula. Perfecto. Vámonos entonces con la fila de X3 y hacemos lo propio. Decimos OK, la fila de X3 menos, abrimos paréntesis, el valor de la columna pivote, igual ponemos signo de pesos para indicar a Excel que se quede fija, por la nueva fila pivote. Ahí está, tenemos otro valor y recorremos nuestra fórmula. Perfecto. Ya tenemos calculada nuestra nueva tabla. Sin embargo, ¿cómo sabemos si ya hemos acabado de hacer las tablas correspondientes a la fase 1? Bueno, aquí la forma de saberlo, de conocerlo, ¿sí? Es que dentro de nuestras variables que tenemos aquí en nuestra tabla ya hayan bajado nuestras dos variables originales que tenemos. En este caso, X2 va a suplantar a X4. Muy bien. Pero todavía tengo pendiente aquí X3. Entonces eso quiere decir que todavía no termina mi proceso, ¿sí? En mi método. Vemos aquí que en la fila de ZX2 ya se convirtió en 0. Entonces esto también otro indicador de que ya se termina con las tablas es de que en nuestras variables originales, que es X1 y X2, para este caso, tiene que haber un valor de 0. En este caso no lo hay, entonces tenemos que hacer una tabla más. Tenemos que seleccionar igualmente nuestra columna pivote, buscamos el más positivo. En este caso pues es el de X1, que es de 0.5, porque aquí tengo 0 y la de Z, pues esa no participa, no la contamos. Entonces vamos a marcarlo de color amarillo. Muy bien. Y igualmente hacemos lo propio, hacemos nuestra división del resultado entre el valor que tenemos en la columna pivote y vamos a buscar el que nos dé el menor. En este caso pues va a ser el de 12, marcamos de color amarillo y reescribimos nuestra tabla para hacer nuestra iteración. Muy bien. Aquí bueno, vamos a borrar las celdas que tenemos marcadas de amarillo. Ok, sin relleno, y vamos a borrar los valores numéricos que tenemos. Esos pertenecen a otro cálculo. Y bueno, comenzamos calculando nuestra nueva fila pivote. Dividimos los elementos entre el elemento de la columna pivote. Muy bien, recorremos la fórmula y queda calculada nuestra nueva fila pivote, que va a servir para calcular la fila de Z y la de X2. Aquí si podemos apreciar, X1 está interactuando con X3, quiere decir que la va a sustituir. Muy bien. Y comenzamos a calcular nuestras nuevas filas.
Perfecto, ya tenemos lista nuestra fila. Igual aquí, bueno, si queremos reducir el número de decimales para que se vea más estética nuestra tabla, lo podemos hacer, recordando que, bueno, mientras sigamos utilizando los valores de Excel con sus fórmulas, no perderemos exactitud. Entonces, bueno, ya tenemos lista nuestra última tabla de la fase 1. ¿Cómo sabemos que está lista? Bueno, pues porque tanto para X1 como para X2 su valor en la fila de Z es 0 y ya no tengo valores positivos en ninguna de mis variables. Entonces ello indica que la fase 1 de mi método simplex ha quedado concluida. Y esta última tabla pues me va a servir para yo poder realizar la fase número 2 de mi método simplex. Muy bien, comencemos con la fase número 2 de nuestro método simplex de 2 fases. Y una vez ya que terminamos la fase 1, vamos a comenzar realizando en la fase número 2 una nueva reescritura, o vamos a reescribir nuestra función objetivo. El objetivo de reescribirla, pues bueno, es de incluir nuevamente nuestras variables que teníamos de inicio, tanto de X1 como de X2, para poderlas utilizar en la tabla número 1 de la fase 2, de tal forma que nuestra función objetivo va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar minimizar Z va a ser igual, recordando que originalmente era 2000 de X1 más 500 de X2. Muy bien, tenemos nuestra función objetivo como la teníamos originalmente, y ahí paso seguido nada más va a ser el de esta función objetivo que teníamos de inicio. Tenemos que igualarla a 0. Para ahorrar tiempo pues vamos a copiar y pegar la misma función objetivo, y los dos elementos que teníamos, el de X1 y el de X2, pues los vamos a pasar al lado contrario de la igualdad, recordando, como en los pasos anteriores, que tienen que pasar con nuestra operación contraria. Estaban sumando, van a quedar restando. Y nuestra función objetivo va a quedar igualada a 0. Bien, ya que tenemos nuestra función objetivo lista, ahora sí comenzamos a hacer nuestra tabla número 1 de la segunda fase. Esta tabla número 1 de la segunda fase va a quedar constituida de la siguiente forma. En la parte de las columnas vamos a colocar Z, nuestras dos variables originales, y nuestras dos variables superfluas, es decir, S1 y S2. Entonces va a quedar Z, nuestras dos variables originales, que es X1, X2, y nuestras dos variables superfluas, S1 y S2. Ya aquí en esta tabla ya no incluimos nuestras variables de holgura, y vamos a poner una columna de resultado. Y en las filas vamos a colocar nuestras filas tal cual como las tenemos en nuestra última tabla de la fase 1. Entonces va a quedar Z, X1 y X2. Los valores que vamos a colocar van a ser los mismos que tenemos en nuestra última tabla de la fase 1. Podemos copiar y pegar, es más fácil, y vamos a poner nuestros valores de resultados. Vamos a ponerle para marcar todas las celdas y quede uniforme nuestra tabla. Entonces quedaría así nuestra tabla número o nuestra tabla inicial de la fase 2 del método simplex de 2 fases. Bien, aquí bueno, es recomendable, para que no les pase como me acaba de suceder a mí, el de que copiemos, sí, pero hay que copiar y pegar solo valores. Ahí está, ahora sí tenemos nuestros resultados tal como los tenemos, no tenemos puros ceros como nos había sucedido. Hay que pegar solamente los valores para poder comenzar ahora sí a trabajar. Podemos apreciar que ahí ya tenemos nuestros valores para poder seguir trabajando. Bien, una vez que tenemos nuestra tabla lista, ¿sí?
vamos a trabajar ahora sí sobre nuestra fila de Z. Esta fila de Z es la única que vamos a alterar en esta primera tabla o tabla inicial. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestros valores que tenemos en nuestra función objetivo. Entonces, de Z tenemos 1, de X1 tenemos menos 2000, de X2 tenemos menos 500, de S1 y de S2 no tenemos ningún valor. Como resultado, igualmente seguimos teniendo 0. Bien, paso seguido, para calcular nuestra siguiente tabla de la fase 2, tenemos que buscar podemos decirlo así, números o valores que nos puedan ayudar a que tanto X1 como X2 se conviertan a 0. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, en la cual ahorita vamos a indicar cuáles son los valores que, dependiendo del modelo matemático que tengamos, tendremos que utilizar para convertir tanto menos 2000 como 500 en ceros. Bien, vamos a escribir aquí nuestra formulita, que va a quedar de la siguiente forma. Va a ser la nueva fila de Z, va a ser igual a Z, es decir, el valor que tenemos en la fila de Z, más la multiplicación. En este caso vamos a utilizar 2000. ¿Por qué 2000? Porque es el valor que tenemos en X1, pero vamos a tomar ese valor como positivo. Si tuviéramos un 3000, pues pondríamos 3000. Si fuera 1500, pondríamos 1500. Multiplicado por la fila de X1. Ok, ahí quedaría. Cerramos paréntesis, más 500, que en este caso lo tomamos del valor que tenemos aquí en X2, multiplicado por la fila de X2. Muy bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular nuestra nueva fila Z. Muy bien, vamos a copiar y pegar la tabla para tener ya nuestro modelo de tabla listo. Vamos a borrar los valores, que estos pues obviamente se van a modificar, y vamos a comenzar a poner nuestros cálculos de acuerdo a nuestra fórmula que tenemos, que dice que la nueva fila de Z va a ser igual a Z más 2000 por la fila de X1 más 500 por la fila de X2. Ok, y damos enter a la fórmula y nos debe quedar un valor de 1. De tal forma ya nada más recorremos nuestra fórmula y vamos a tener nuestros valores ya calculados. Aquí igualmente, bueno, si lo prefieren pueden acortar la cantidad de decimales que estemos utilizando. Bien, paso seguido vamos a poner los valores correspondientes a la fila de X1 y de X2, que en este caso nada más vamos a copiar y pegar los valores que ya tenemos. Estos no se alteran, lo único que alteramos fue nuestra fila de Z. Muy bien, una vez que tenemos estos valores vamos a proceder a hacer la siguiente tabla, la siguiente iteración. Aquí el método pues es igual como lo hemos venido manejando para el método simplex. En la primera fase vamos a buscar nuestra columna pivote buscando el número más positivo en la fila de Z, que en este caso corresponde a S2. Vamos a marcarlo de amarillo y vamos a calcular cuál sería nuestra fila pivote, igualmente dividiendo el resultado entre el valor de su columna pivote. En este caso aquí nos dio 12 y en el siguiente nos da menos 6. Ok, aquí para estos casos los números negativos no se cuentan, solamente los positivos. Entonces, por obvias razones, nuestra fila de X1 sería nuestra fila pivote. Y bien, con ello podemos empezar a hacer nuestra siguiente tabla. Vamos a quitarle
las columnas que marcamos y vamos a borrar los cálculos que teníamos. Muy bien, estamos listos para comenzar y bueno, aquí el método se aplica tal cual como lo aplicamos en la fase 1. Vamos a calcular nuestra nueva fila pivote. Ya sabemos que es todos los elementos entre el elemento de la columna pivote. Pues ahí lo tenemos listo y recorremos nuestra fórmula para llegar a nuestro resultado. Ojo ahí, igualmente como lo veníamos haciendo, ya sabemos que en donde se cruza nuestra fila con nuestra columna, cuando se dé ese cruce, la columna o el valor que tenemos de la variable en la columna va a sustituir al que tenemos en la fila. En este caso aquí quedaría S1. Bien, y vamos a calcular entonces nuestra fila de Z utilizando la misma fórmula que hemos venido utilizando para el cálculo de las filas en el método Simplex, que sería la fila original menos el valor que tenemos de coeficiente en la columna pivote. Le voy a poner signos de pesos para fijarlo y que ya no se me mueva y poder recorrer la fórmula por la nueva fila pivote. Bien, tenemos ahí para Z un valor de 1 y tenemos ahí un resultado de 6000. Vamos a hacer lo propio para X2. Y muy bien, ya tenemos calculada nuestra tabla. Aquí un indicador de que ya se termina el método o terminamos de hacer las tablas es que en la fila de Z, en nuestras variables, obviamente sin contar Z, en las demás variables ya no tenemos números positivos. ¿Sí? Ello indica entonces que ya hemos terminado nuestro método, ya solamente hay que anotar nuestros resultados. Nuestros resultados quedaría que Z sería igual a 6000, X1, como no tenemos X1 aquí en las filas, entonces asumimos que X1 tiene un valor de 0 y X2 tiene un valor de 12, siendo este nuestros resultados para nuestro ejercicio y dando por terminado el mismo.